Nos conocimos hace ya 20 años, yendo a la Universidad de Informática, cogiendo el mismo bus y reconociéndonos entre la gente, porque dos nerds se reconocen. Y ahí empezó nuestra conversación que ha durado hasta hoy. Bernat y yo hemos ido acercándonos y alejándonos, ¿no?, desde la época de la universidad, donde los dos empezamos a trabajar, sobre todo como consultores, ayudando a desarrollar software, a hacer páginas web, a hacer lo que sea con tecnología. Pasamos unos años donde en la universidad todavía Bernat empezó a arrancar Itnic, y luego yo me fui a una startup que se llamaba Teambox, donde estuve en total unos 6 años y pico. Y luego no, los caminos se volvieron a juntar cuando Bernat vino a Pau y a mí con una frustración muy grande, que era el software de recursos humanos que estaba buscando para su empresa anterior, ¿no? Después de haber escalado una empresa hasta unas 100 personas y empezar a necesitar urgentemente tecnología para ayudar a la gestión, nos dimos cuenta de que lo que había disponible era muy malo, era muy feo, no servía, o era muy caro y muy largo de implementar, ¿no? Entonces empezamos a imaginarnos que Pita tendría una solución buena que ayudara a una empresa de 50, 100, 200 empleados a automatizar toda la gestión, los procesos administrativos, incluso ir más allá, a ayudar a la gente de esta empresa a tomar mejores decisiones. Y esa fue un poco la semilla de Factorial, hará justo 8 años. En general vimos que hay un espacio en las empresas que son medianas y pequeñas, o sea, todo lo que es menos de 1000 empleados, no hay un líder en el mundo o una marca fuerte de software de gestión que solucione el problema. Hay grandes soluciones muy complejas, pero que sirven a las grandes empresas, o soluciones muy especializadas en problemas concretos. Y nosotros veíamos la necesidad de ofrecer una solución que simplemente funciona, que los empleados adoptan y que la gente colabora en el espacio de menos de 1000 trabajadores. Y esa es nuestra obsesión hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, empezamos con una solución muy centrada en la gestión de tiempo. Hoy hacemos tiempo, operaciones en general, o sea, todo lo que es payroll de empleados, desarrollo de talento y de carrera y finanzas, pero seguimos con la misma mentalidad de simplificar la gestión al máximo y conseguir un entorno colaborativo en las empresas donde el trabajo se distribuye y todo lo que se puede automatizar se automatiza. Devolvemos muchísimas horas a las empresas de tiempo que malgastaban y conseguimos que trabajen más en equipo. Empezamos en 2016, en verano de 2016, inmediatamente a construir esa visión de producto, ¿no?, que es un reto, porque la visión era muy horizontal. Queríamos hacer muchas cosas para estas pymes y obviamente tú no puedes hacer 20 productos a la vez, tienes que hacer uno detrás de otro. Entonces empezamos a hacer los productos que veíamos que podían ayudar a más empresas, como por ejemplo era toda la gestión administrativa, la gestión del tiempo, los contratos, los documentos, y a partir de ahí nunca hemos parado de añadir más productos a la plataforma. Lo que no conseguimos en 2016 fue arrancar el negocio. Tardamos más de 3 años en encontrar un modelo de negocio que nos hiciera sostenibles, que nos permitiera ingresar de los clientes suficiente para crecer y llegar a nuestra misión, ¿no?, que es potencialmente ayudar a millones de pymes alrededor de todo el mundo. Entonces, realmente fue justo antes de la pandemia, a finales de 2019, cuando empezamos a facturar, y hay 2 factorials, ¿no? Hay un factorial de crear producto y buscar modelo de negocio, y luego hay un factorial de hiperescala, de crecimiento muy rápido, de traer mucha gente al equipo, de conseguir mucha financiación de inversores y de captar muchísimos clientes y ofrecerles muchos productos. Mucho de todo. Ha sido, ¿cuánto llevamos? 4 años y medio más o menos de hiperescala muy intensos. La necesidad, que esto es otro gran factor de motivación para los emprendedores, y también la paranoia de no morir, la búsqueda de la viabilidad, que al final es la primera etapa de cualquier empresa, es lo que nos llevó a hacer un cambio radical, porque veíamos que nuestro sueño, que era generar una solución que no tuviera ninguna excusa para la adopción, es decir, que era gratuita, y que ya nos espabilaríamos nosotros buscando el modelo de negocio, realmente en Europa, porque en Estados Unidos sí que habíamos visto modelos que habían funcionado así, pero en Europa
no iba a ser posible. Y cuando el momento exacto donde nos dimos cuenta de esto, hicimos un cambio con toda nuestra base de clientes, paulatino y informado, pero es que era la única opción, ¿no? Y se lo explicamos a nuestros clientes y se lo explicamos al mercado. Sorprendentemente para nosotros, casi la mayoría de los clientes, sobre todo los clientes que utilizaban intensamente la plataforma, pasaron a pagar. Y de un día para otro pasamos de ser una empresa que perdía dinero a una empresa que estaba en el punto de equilibrio. Eso evidentemente pues, fue un cambio radical para nuestros planes y es lo que nos permitió proyectar un futuro mejor, ¿no? Porque cuando no creces es difícil proyectar el futuro. Y ahí es donde empezamos a invertir más en el producto, en la horizontalidad del producto, y posteriormente, después del COVID, de las primeras etapas del COVID, que ahí nos quedamos un poco también parados a ver qué pasaba, pero ya cuando pasaron pocos meses después del COVID y vimos que esto en efecto era algo bueno para el software, porque la gente necesitaba herramientas para la gestión distribuida, apretamos el acelerador a tope y abrimos 9 países, primero 3, luego 9, que es lo que fue la clave de la expansión de Factorial. Cuando tuvimos la primera solución de gestión de tiempo que atacaba un problema básico para las empresas, pero al mismo tiempo universal, y es este factor de universalidad, cuando creas algo que soluciona un problema al 100% de las empresas, es cuando empiezas a contar el número de empresas que hay en el país donde estás o en el mundo, y dices, ostras, esto realmente si haces las multiplicaciones, esto es enorme. Es un mercado mucho más grande del que hubiéramos imaginado nunca. Y de hecho, incluso, en aquella época hacíamos casi juegos de decir, oye, vamos a llamar a páginas amarillas y a bien quién cierra más clientes, ¿no? Y cerrábamos clientes, o sea, cerrábamos con llamadas frías explicando la primera solución de tiempo, ¿no? Con lo cual, esto dice, ostras, si somos capaces de estructurar esto, mecanizar un proceso de llegada al mercado y poder contratar a la gente adecuada y gestionarla, esto va a ser muy grande. Hay muchos emprendedores que nos preguntan ¿por qué Factorial ha crecido tan rápido, ¿no? ¿Cuál es la clave? Y yo creo que hay algún punto de suerte y de agresividad y del tipo de equipo que hemos formado que tiene mucho que ver, pero la fuerza más grande siempre es que es un mercado enorme. Y los emprendedores, sobre todo gente técnica como nosotros, ¿no? Pues a veces puede no ser obvio el mercado, pero cuando tú ofreces una cosa que hay muchos millones de personas o empresas que necesitan y se le ofreces a un precio razonable y la calidad del producto es buena, es que realmente se puede crecer mucho, pero si no, es muy difícil. Si no tienes una demanda muy grande, ¿no? Y un dolor muy grande por parte de ese potencial cliente, es muy difícil escalar tan rápido si tienes que estar empujando tu producto uno a uno cuesta arriba. En nuestro caso, nos dimos cuenta claramente en ese momento, ¿no? Cuando empezamos a ver que monetizábamos, que podíamos generar un negocio alrededor de esto y que no paraba, y que abríamos nuevos países y compraban, y hacíamos nuevos productos y los compraban, ¿no? O sea, realmente había un dolor acumulado muy grande por parte de las pymes que estaban gestionándose con papel y boli, pero que también creían que se merecían tecnología como la que tenemos en otras partes de la vida, pero que en la gestión de las pymes no existía. No sé quién lo dijo, no sé si era Picasso, ¿no? Que decía, la suerte es lo más importante, pero más vale que te pille trabajando. Yo creo que en la startup, aparte de que te pille trabajando, es que te pille vivo, ¿no? O sea, la suerte juega un factor clave. Por ejemplo, en nuestro caso, ha habido algunas oleadas que nos han empujado. El COVID fue una que realmente, aunque unos meses fueron muy, muy confusos, luego las pymes estaban más concienciadas de su necesidad de utilizar tecnología, pero hay otras oleadas como, por ejemplo, la ley del control horario, que hace ya muchos años de eso, pero también nos dio un empujón muy al principio porque despertó a muchos responsables de recursos humanos en necesidad de tecnología. Ha habido muchos factores clave, positivos y negativos, ¿eh? A veces contratas a una persona que te cambia la trayectoria de la compañía, a veces se te va una persona que te podría haber cambiado la trayectoria de la compañía, pero lo importante yo creo en una startup es seguir vivo. Y seguir vivo significa no quedarte sin caja y seguir remando, ¿no? Seguir empujando, meterle muchos años. Y seguir motivado, no solo vivo, sino a tope siempre, ¿no? Es esta resiliencia que al final es el factor común entre casi todos los emprendedores que nos encontramos, ¿eh? Puedes tener más o menos talentos que son útiles para la empresa, pero la resiliencia es común en todos. Hay un cálculo donde tienes varios elementos, ¿no? El más importante es la supervivencia. Si te mueres, no hay nada, ¿no? No vale nada, el 100% de cero es cero. Luego tienes la oportunidad de crecimiento. Si tú tienes una convicción, que yo creo que fue nuestro caso, ¿no? Nosotros teníamos bastante convicción, nunca estás seguro,
pero teníamos bastante convicción de que con capital podíamos utilizarlo bien para crecer. Si tú realmente conviertes esa inversión en crecimiento, merece mucho la pena la dilución, en todos los sentidos, a nivel de impacto, incluso a nivel económico y financiero. El problema es si tú te diluyes, consigues capital, te lo gastas y no lo has convertido en crecimiento y en un negocio sano, entonces tienes un problema, porque no solo te has diluido, hay un riesgo mucho más grande con el capital riesgo, que es lo que se llama la preferencia, ¿no? Las rondas de capital riesgo tienen preferencia sobre el capital de los fundadores y de los inversores business angel, etc. Entonces, si la empresa levanta 20 millones de euros, no consigue crecer para justificar una valoración alta y luego se vende por 20, solo se los queda el último inversor y el resto se llevan cero, ¿sabes? En cambio, si la empresa levanta 20 millones de euros, consigue crecer y se vende por 100 o por 200, pues proporcionalmente todo el mundo está contento. Entonces, más que la dilución que duele, es el hecho de creerte que tú vas a poder convertir esa inversión en crecimiento que justifica un valor de compañía sano. Ese es el gran miedo de los emprendedores, es levantar una ronda y no crecer. O sea, yo creo que hay los dos extremos, ¿eh? Te encuentras el emprendedor que es, como decías, ¿no? Mi tesoro, no quiere diluirse, ¿no? y lleva a la compañía a un punto de riesgo probablemente innecesario. Y luego hay el emprendedor que piensa que esto va de hacer rondas, ¿no? Y va haciendo de ronda en ronda y luego el negocio no acompaña. Y eso, pues como dice Jordi, también lleva a la compañía que al final pierda todo el valor, ¿no? Entonces hay un equilibrio fantástico de decir, oye, hay que asegurarse de que la compañía tiene recursos para seguir viable, para seguir viva, y esto, cuanto más paranoico seas, mejor, asegurando la viabilidad a largo plazo. Pero luego tienes que tener un negocio que acompaña. No sirve de nada hacer rondas si no tienes un negocio que pueda absorber este crecimiento, porque tarde o temprano se acabará comiendo o el capital al negocio o el negocio al capital. Hay una última variable, que tú puedes hacer un negocio solo y tener el 100% del capital, incluso sin cofundadores, sin socios fundadores, ¿no? Y tienes más capital. O te puedes diluir y empezar un negocio con cofundadores y tienes mucho menos control de la compañía, mucha menos propiedad de la compañía, pero seguramente más posibilidades de sobrevivir, más posibilidades de pasártelo bien, ¿no? Más posibilidades de llegar más lejos. Es lo mismo con los socios. Hay socios que, aparte de diluirte y darte dinero, también te acompañan en ese trayecto. Entonces es muy importante no solo las condiciones de la inversión, sino también la calidad de esos inversores, personas y empresas detrás de esas personas con las que estéis alineados, que tengan buenas referencias, que tengan una muy buena reputación y que te pueden ayudar a acompañar y ayudar en ese proceso. Solo sale en las noticias la ronda levantada, ¿no? Pero lo que debería salir en las noticias es el contrato firmado. O sea, no, que nadie piense que un contrato de inversión es un contrato estándar, para nada. Es un contrato hecho siempre a medida y que siempre hay que dedicarle mucho cariño y mucha atención porque determina el futuro de la empresa. Con lo cual nosotros también hemos puesto mucha atención en los contratos y en los acuerdos de inversión que hemos hecho. Nos hemos asegurado que mantenemos el control de la empresa y que continuará después de esa inversión la visión que tenemos, la dirección que tiene la empresa, a pesar de todo, ¿no? Un buen abogado, y lo que ayuda mucho, es conocer a emprendedores que te puedan echar un cable. Consejo de amigos, ¿no? Nosotros una cosa que hacemos como inversores también es a los emprendedores que están empezando y nunca han visto un pacto de socios o un contrato de inversión, esos días les ayudamos a explicarles qué áreas pueden ser importantes para ellos. Pero esto va empresa a empresa y depende del socio inversor, depende del país, depende de muchas cosas. Pero el objetivo es conseguir la máxima autonomía como compañía, ¿no? Que los fundadores y el equipo gestor tengan libertad para gestionar la empresa. Eso es lo que en general creemos que es mejor para el futuro de la compañía. Y lo más crítico pues es el cambio de control, en general el cambio de control de la empresa, o que un inversor pueda obligar a una venta, ¿no? Que pueda obligar a, pues yo qué sé, que pueda echar al equipo gestor, ¿no? Todo lo que es cambio de control tiene que estar protegido. Te puedo poner un ejemplo si quieres. El otro día estaba hablando con un emprendedor que tenía el 80% de su empresa y los inversores solo tenían el 20% de la empresa, pero ese emprendedor no podía vender la empresa a quien quisiera, no podía abrir nuevos países, no podía lanzar nuevos productos, y en cambio los inversores con solo un 20% sí que podían vender la empresa a quien quisieran, podían tomar decisiones de plan de negocio, ¿no? O sea,
digas, ostras, un 20%, ¿no? Es muy poca dilución, pero luego el contrato está todos los detalles. Y luego conocemos emprendedores que con un 10% de la empresa lo deciden todo, ¿no? Normalmente hay un par de cosas que nunca decides, tipo tu salario y cosas que te afecten solo a ti. Eso en general sí que tienes que llegar a un acuerdo con el resto de los inversores, pero el futuro de la compañía sí que lo puedes llegar a gestionar con un porcentaje muy bajo si el contrato está bien hecho. Mira, yo no creo mucho en eso, de revisar el pasado o de dar una receta, porque al final es explora con la máxima fuerza e intensidad posible y actúa con todo aquello que aprendas, ¿no? O sea, deja de hacer lo que no funciona rápido y acelera fuerte cuando algo funciona, ¿no? Eso es la norma que hemos seguido siempre y yo dudo que haya una receta que pueda ahorrar esto. Pero si tuviera que decir algo, yo le diría que ponga más cuidado a los grandes fichajes que pueden determinar la suerte de la empresa. O sea, más foco, más referencias, más entrevistas. Es tan clave algunas personas el impacto que pueden tener en la empresa que siempre es poco el tiempo que dedicas a plantearte o a pasar con estas personas antes de incorporarlos, ¿no? Esto siempre va a ser poco. Yo tenía la intuición de contestar, ¿no? Esto va para largo, paciencia, cuídate, ¿no? O sea, asegúrate de que tienes energía para hacer esto 50 años, no 2 o 3, ¿no? 50. Pero por otra parte, también estaba haciendo la reflexión, digo, ostras, si alguien me dice esto va a llevar 50 años, quizá no empiezo, ¿no? A veces igual como cuando conoces a una persona, inmediatamente el día que la conoces no piensas, me voy a casar, voy a tener 7 hijos, me voy a jubilar y me voy a estar hasta los 89 años con esta persona, quizá. Entonces filtras demasiado, ¿no? Y no encuentras nunca la persona correcta. Quizás es mejor decir, oye, primero hoy, luego una semana, luego un mes, luego un año. Con lo cual, yo me diría lo que me dije, ¿no? Que es decir, oye, pásatelo bien. Todas las áreas tienen que estar debajo del control de los fundadores. No hay ninguna área en una empresa que no sea relevante, sino mejor que no esté esta área, ¿no? Porque al final todas las áreas al final vienen para solucionar o para ayudar a la empresa a llegar a la visión que establecen los fundadores. Todo lo que no lleve a la visión que establecen los fundadores no debería estar. Y todo lo que está debería tener el foco y la atención de los fundadores. Nosotros somos una empresa de producto y evidentemente el producto es como es nuestro ADN. O sea, tiene que representar nuestra visión, no hay otra. Y en un momento dado, buscando la escalabilidad y buscando poder hacer mucho más, quisimos sobreindustrializar lo que es la creación de producto. Y eso nos hizo perder parte de nuestro ADN que luego nos llevó a corregir. Pero eso es algo que pasa en todas las empresas, o debería pasar en todas las empresas. No creo que ninguna empresa haga una configuración que le va a servir por el resto de su vida, especialmente si crece. Y eso es algo que hicimos y que seguiremos haciendo siempre. Si salió en la prensa fue porque quien fuera tuvo mucha necesidad de hablar de esto en aquel momento. Pero en realidad no deja de ser un cambio necesario para la empresa, que ahora, además, con el beneficio del tiempo, nos damos cuenta que menos mal que actuamos a tiempo y que al final pasa por asegurarnos de que construimos el producto que es la razón por la que hemos empezado la empresa, ¿no? O sea, construimos el producto que acorde con nuestra visión y que satisface los problemas de nuestros clientes. No hacemos código por hacer código, o sea, no confundimos los medios con los fines. Tenemos claro que estamos aquí para arreglar problemas a nuestros clientes y esa es la única estrella polar que nos guía. La única constante en una empresa que realmente lucha por conseguir llegar a su misión es el cambio constante. Y nosotros pues no nos molesta el cambio, hay cambios más agradables y hay cambios más difíciles, pero son necesarios y creemos que es nuestra responsabilidad hacer todos los cambios que tengamos que hacer, y a veces los cambios pueden ser abrir un país, lanzar un nuevo mercado, un nuevo producto,
crear un nuevo equipo, pero a veces estos cambios también es corregir y rectificar cosas que no están yendo en la dirección correcta. Y insisto, hay cambios más agradables y cambios más difíciles de implementar, pero lo hacemos con la paz mental de que es nuestra responsabilidad para conseguir llegar a nuestra misión, que es ayudar potencialmente a millones de pymes, con lo cual a cientos de millones de personas con el día a día de su gestión. Y es evidente que el equipo del día 1 no es el mismo que el del día 20, que el del día 2000. Y nosotros vamos intentando guiar la compañía para que esté siempre en la mejor forma posible. Y la verdad es que lo que mejor hemos hecho es la atracción de talento. La densidad y calidad del talento que tenemos en el equipo es espectacular. También cuando algo lo hemos hecho mal, ha sido porque no hemos mantenido ese tipo de talento consistente. Y todo el mundo es bueno para ciertas empresas, pero la clave para nosotros es encontrar que las 1000 personas que están en Factorial sean las mejores 1000 personas para Factorial. Y esto, pues, obviamente es difícil, ¿no? Porque ni Bernat ni yo conocemos a las 1000 personas. Entonces tenemos que esforzarnos mucho que al menos las 200 de arriba, que sí que las conocemos, sean increíbles y tengan muy claro lo que las otras 800 tienen que ser. Y en el caso de producto, buscamos a gente que respira, o sea, que le interesa muchísimo la tecnología, que realmente aspira a generar cosas nuevas, ¿no? Que se arriesga, que está pensando todo el día y que incluso pues, tiene proyectos en el lado donde está experimentando, está probando cosas. No queremos gente plana, no queremos gente que hace lo que toca, al revés, ¿no? Y es un poco lo que igual en algún momento nos ha podido pasar creciendo tan rápido el equipo de producto, ¿no? Pero lo hemos rectificado y la verdad es que la gente que se queda, ¿no? La gente que normalmente valora los cambios, es la gente que queremos, ¿no? O sea, por eso nos refuerza mucho a veces hacer cambios, porque a pesar de que mucha gente pueda ver desde fuera, ostras, pues esta gente está haciendo cambios, hay caos y tal, realmente la gente con más talento, o la gente que nosotros valoramos, es la gente que más valora este tipo de decisiones. Gente que le importa la tecnología, que le importa ofrecer un valor diferencial a nuestros clientes. Nosotros no buscamos una solución que sea como la de al lado o que sea incrementalista respecto a lo que tenemos. Buscamos siempre romper lo que estamos haciendo, poner encima de la mesa algo que no ha puesto nunca nadie. Y eso es un perfil muy raro, muy difícil de escalar. Entonces también hemos llegado a la conclusión de decir, oye, preferimos no crecer tanto en equipo, pero en ningún caso vamos a meter en Factorial gente que no tenga este perfil. Que al final son los 3, 4, 5 personas que empezaron Factorial, ¿eh? O sea, no, es el mismo perfil. La cultura de Factorial es eso, es gente que no siempre es la más amable del mundo, pero sí que es gente que está obsesionada con traer algo nuevo, con generar valor, y no pensar de forma lineal. Entonces está siempre aprendiendo, le dedica mucho tiempo a aprender y le dedica tiempo también a enseñar. Eso mismo que nosotros hacemos, pues igual en el podcast de INNIC, en los principios de INNIC hacíamos, pues compartiendo conocimiento, tecnología, porque al principio nosotros éramos tecnólogos y lo que hacíamos era compartir tecnología, es lo que le pedimos a la gente que haga en Factorial, que dedique mucho tiempo a estudiar, a aprender, ¿no? y que enseñe al resto de equipos, ¿no? Y esto es una constante, yo creo que es uno de los hechos más diferenciales en Factorial respecto a otras compañías. Animamos mucho a la gente a que aprenda con mucha fuerza de algo, ¿no? De lo que está haciendo y que lo comparta. Y luego también este sentido de responsabilidad de decir, oye, yo me encargo, no voy a parar hasta que esto pase. Y eso pues también es un perfil concreto, ¿no? No es que yo estoy haciendo lo que se espera, yo estoy con esta tarea, me he encontrado con un bloqueo, esto no es mi trabajo. Son frases que la gente que tiene esta mentalidad no sobrevive en Factorial. Saltan las alarmas. Y luego, ¿cómo escalarla, no? Es un gran reto, realmente es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer Bernat y yo y todo el equipo, todos los managers de la compañía. Y volvemos al mismo tema del talento, ¿eh? ¿A quién ponemos encima? ¿Qué líderes seleccionamos para promocionar o contratamos desde fuera? Que estamos diciéndole a toda compañía, esta persona representa Factorial,
manda un mensaje muy fuerte, con lo cual las promociones, las contrataciones y luego, en la parte negativa, ¿no?, las no promociones e incluso los despidos, es una comunicación muy explícita de cuál es la cultura factorial y cuál no es la cultura factorial. Y la gente escucha mucho más a estos mensajes que a los pósters en la pared o a las charlas que hacemos los viernes en el All Hands, que es un evento de toda compañía, o incluso en un evento que hicimos ahora hace 3 semanas, donde juntamos las 1000 personas de Factorial en el norte de Barcelona y les contamos, esta es nuestra cultura, esta es nuestra misión, y la gente lo escucha y se lo pasa bien y se toma una cerveza, pero cuando realmente queda claro es cuando ven las decisiones que tomamos Bernat y yo y la gente de nuestro alrededor y la de su alrededor, ¿no?, en el día a día. ¿Quién es promocionado? ¿A quién contratamos? ¿No? ¿Quién nos sigue en Factorial? Y una cosa que intentamos hacer siempre que nos lo permite pues, la privacidad y la confidencialidad es explicar el porqué. Cuando tomamos una decisión somos muy transparentes. De hecho, a veces incluso lo contamos en el podcast. Se lo contamos a todo el mundo porque creemos que es un aprendizaje que a nosotros nos ha costado conseguir y decimos, oye, si hay algún emprendedor o alguien del equipo de Factorial que está escuchando este podcast, pues le vamos a explicar nuestro aprendizaje que quizá le ahorra algún sufrimiento en el futuro y le acelera su capacidad de contribuir y de crear valor. Estamos muy abiertos a la compra de compañías. Nosotros siempre miramos oportunidades. La verdad es que desde 2022 que cambió el mercado de la financiación, ¿no? Antes todas las ideas emprendedoras, casi durante un par de años, conseguían financiación. Y desde 2022 ya no es así. No solo el 1% mejor consigue financiación. Las otras, pues, o se convierten en rentables o necesitan encontrar alternativas o cerrar. Entonces ahí aparecieron bastantes oportunidades de compra de startups buenas, que quizá en otros entornos hubieran levantado rondas y rondas y rondas y ahora más temprano se plantean vender. Y nosotros miramos mucho el mercado, obviamente somos muy exigentes, sobre todo con el equipo, porque vemos la compra de compañía como una gran oportunidad de adquirir un equipo que ya funciona, un equipo que es capaz de crear productos, de crear negocio, de trabajar juntos, ¿no?, y de colaborar muy buena y que además nos complemente estratégicamente con un nuevo producto, en un mercado clave para Factorial, con una cartera de clientes interesante. Entonces fue un poco, ¿no?, cumplía todos estos requisitos, era un gran equipo con un muy buen producto en un espacio estratégico para Factorial y con una cartera de clientes que era relevante para Factorial, con lo cual dijimos adelante. Y fue una compra muy buena y esperamos poder hacer más en el futuro. Ahora no tenemos nada en el horno, pero estamos mirando constantemente. Es en gran parte nuestro, ha sido gran parte de nuestros propios ahorros y también de amigos nuestros, ¿no? O sea, no es un fondo grande, no es un fondo que pretenda ser un trabajo full time para nosotros, ni mucho menos. Lo que intentamos hacer con eso es devolver de alguna forma la confianza que nosotros nos dieron cuando empezamos. Y por eso estamos muy focalizados en el momento de empezar, en las primeras etapas de las empresas, especialmente empresas tecnológicas que tienen un componente de producto importante, es decir, que tienen un ADN parecido al nuestro y donde nosotros podemos tener la sensibilidad de arriesgarnos cuando otros dicen, pero si no hay nada, ¿no? Nosotros al ser algo que nosotros entendemos, sobre todo si es un mercado que podemos entender, pues tenemos la oportunidad de meternos cuando nadie se mete, ¿no? Luego hemos visto que a través del podcast y tal, pues mucha gente valora nuestro criterio, nuestro acompañamiento y eso es algo pues, que también ofrecemos a emprendedores, ¿no? Hemos invertido casi unas 20 compañías en los últimos años y nuestra idea es seguir haciendo esto, acompañar a emprendedores en las primeras etapas y luego cuando ya necesitan capital y estructuran un poco más pues sus consejos, ¿no?, y su estructura corporativa, ya nosotros no pintamos nada, ¿no? Pero al principio, que es una etapa muy incierta, pues podemos ayudar a emprendedores, ¿no? Y buscamos a gente, pues eso, gente que tenga una obsesión en solucionar algo que le motive lo suficiente como para poder dedicar X tiempo de su futuro, ¿no? Entonces esta motivación, este equipo con talento, esta obsesión, idealmente equipos complementarios, que se entiendan muy bien, que no se acaben de conocer para hacer esta empresa, sino que realmente bueno, estén dispuestos a ser generosos entre ellos, ¿no?, y a trabajar juntos a largo plazo. Y luego mercados
donde nosotros podamos construirnos una opinión de que este mercado tiene una oportunidad de cambio y que este equipo puede liderar ese cambio, ¿no? Pero si no vemos que el mercado tenga una oportunidad de cambio, pues ya casi nos da igual el equipo, ¿no? Tienen que pasar ambas cosas, mercado y equipo. Yo creo que aplica tanto a lo que hacemos para nuestros clientes a cómo trabajamos nosotros internamente, ¿no? Que es el concepto de que si somos capaces de centralizar muchos datos y ofrecérselos a toda la compañía, entonces podemos descentralizar la toma de decisiones. O sea, van juntas estas dos partes. Antes Bernat hablaba del sentido de la responsabilidad, ¿no? De darle autonomía a las personas del equipo de Factorial para que tomen decisiones, que asuman consecuencias, ¿no? Y digan, oye, yo creo que esto es lo correcto, lo voy y lo hago, y luego si me he equivocado, pues ya corregiré, ya aprenderé de ello, y si lo he hecho bien, pues lo haré todavía más o lo compartiré con el resto del equipo. Para que la gente pueda tomar buenas decisiones necesitan acceso a los datos. Pero no es eficiente que todo el mundo esté intentando recolectar datos. Con lo cual nosotros como Factorial intentamos generar un conocimiento centralizado de datos y luego se lo abrimos a todo el mundo y la gente hace sus decisiones autónomamente. Lo mismo hacemos con el producto. Factorial en realidad es un producto de automatización. Nosotros tenemos un montón de procesos administrativos que pasan a través de la herramienta y en esta automatización, aparte de salvar horas, de ahorrar horas a la gente que está haciendo estos trámites, también va recolectando información, va recolectando datos. Entonces, nuestro objetivo es que estos datos no se queden ahí encerrados, sino que se devuelvan a todos los empleados que tenga sentido por confidencialidad y privacidad, que tengan acceso a estos datos para que puedan mejorar su toma de decisión autónoma. Es lo mismo, centralizar datos y descentralizar decisiones. Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte por la horizontalidad. Es decir, hablamos de datos, ¿no? O sea, nosotros no solo conseguimos los datos de un proceso de selección, sino es que también conseguimos los datos de un proceso de crecimiento de carrera y desarrollo de empleado. Pero al mismo tiempo también tenemos todos los datos de gestión de tiempo, de ausentismo, puntualidad, pero también de voluntariedad, de horas extra, ¿no? En casos de trabajos más blue collar. Entonces, juntamos la experiencia de operaciones con la experiencia del talento, con la experiencia financiera de una empresa, y es solo cuando se juntan todos estos mundos cuando realmente se puede tomar decisiones informadas. Ver cualquiera de estos problemas por separado, al final te hace ciego, ¿no? Porque puedes estar tomando decisiones equivocadas. Y esta búsqueda de horizontalidad constante a nosotros nos ayuda a encontrar perspectiva que luego se la entregamos al management de la compañía. Nuestra obsesión es dar perspectiva al management de la compañía y la única forma que tenemos de hacerlo es con la máxima horizontalidad posible de las grandes cosas, las grandes decisiones que se toman dentro de las empresas. Que casi todas tienen que ver con personas. Todas tienen que ver con personas. Hoy en día las empresas son empresas de personas, no de maquinaria, la hay, pero principalmente son empresas de personas, ¿no? Y luego, la otra cosa que nos hace diferentes es que nosotros no sacamos un producto si no estamos convencidos de que el empleado lo entiende y lo va a adoptar. Hay muchas empresas que gastan muchísimo dinero en software que luego los empleados no utilizan, entonces no sirve para nada. Nosotros estamos muy enfocados a la usabilidad, a la experiencia de usuario, al diseño, a crear experiencias del día a día que son placenteras, no que son incómodas o complejas. Intentamos ofrecer experiencias muy simples, fáciles de adoptar. A nosotros no nos está afectando porque estamos muy bien capitalizados, pero nos afectaría si quisiéramos ahora, por ejemplo, hacer una ronda de equity, pues en lugar de hacerla en una semana, que es lo que se tardaba en 2021, pues quizá tendríamos que hacer un proceso bastante más intenso y profundizar mucho más con un número más grande de inversores. La realidad es que los inversores se están muriendo de ganas de invertir. El problema es que son más exigentes, con lo cual van a buscar crecimiento, van a buscar eficiencia, van a buscar mercados grandes, van a buscar rentabilidad ahora o rentabilidad en un plazo conocido. Nosotros, por la etapa en la que estamos, podemos contestar a todas estas preguntas con éxito, con lo cual no tendríamos problema en encontrar inversión. De hecho, parecido a lo que anunciamos hace un par de meses con General Catalyst, tenía los mismos requisitos, ¿no? Pero la realidad es que ahora es un proceso más intenso y un poquito más largo.
que no te diré que sea malo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando las rondas se hacían en 2 días, era exagerado, era peligroso, porque también como emprendedor te puedes equivocar y acabar haciendo una ronda con un inversor malo por las prisas. Yo creo que cuando tú cierras una ronda de inversión, estás haciendo un partnership a muy largo plazo y es muy útil conocer un poco la gente con la que te estás casando. Y 2 días no es suficiente. No hace falta 5 meses, pero unas semanitas no hacen daño a nadie. Nosotros en el día a día todavía no somos rentable. Lo que sí que somos, después de la última inversión que publicamos, es muy eficientes en caja, en el sentido de que ya no consumimos más caja. Tenemos unos 100 millones de dólares en el banco que se mantienen estables ahí por si queremos, por ejemplo, comprar compañías o hacer inversiones estratégicas. El resto del crecimiento se financia con los ingresos de los clientes y con la financiación a la que tenemos acceso. A nivel de caja estamos ya tocándola, con lo cual dependerá de nuestro apetito de crecimiento. Como más podamos crecer, menos prisa tendremos por la rentabilidad. Si vemos que el crecimiento muy agresivo no llega, entonces tendremos más posibilidad de movernos rápido hacia la rentabilidad. No es una cosa que nos preocupe porque tenemos crecimiento y disponibilidad de fondos. Nosotros durante los años, a ver que me acuerde, 2020, 21, 22, estuvimos triplicando o más que triplicando el negocio, pero esto cuando los números se hacen un poco más grandes se convierte en muy difícil y ahora estamos más cerca de duplicar que de triplicar. Podemos compartir el número de clientes y un rango aproximado de facturación por cliente. Tenemos más de 10.000 clientes, es el número que compartimos, que nos pagan entre 5 y 10.000 euros. Sí, pues mira, por varias razones. La primera es que al final nos da una forma estructurada y disciplinada de conocer en profundidad historias de emprendedores que han conseguido generar impacto, de alguna manera o de otra, ¿no? Nosotros somos bastante estrictos cuando elegimos emprendedores, casi como si fuéramos inversores, de post-series A, post-series B, de gente que ha conseguido cierta atracción y queremos entender qué hay detrás de esta historia, porque sabemos que no es todo éxito, todo es una receta extrapolable, no, es un conjunto de muchas cosas, también de muchos fracasos, y contar esta historia, primero conocer esta historia nos inspira, y contar esta historia sabemos que ayuda a otras personas que están en situaciones parecidas. Entonces lo hacemos primero por nuestra propia curiosidad, porque ya veníamos haciéndolo esto cuando éramos tecnólogos y hablábamos de tecnología, y luego lo hacemos porque recibimos muy buen feedback. O sea, la verdad es que la gente es muy agradecida y muchísima gente nos escribe casi a diario, a día de hoy casi a diario, no al principio, pero a día de hoy sí, pues diciéndonos que le ha cambiado la vida, que le ha inspirado, ¿no? Que se ha lanzado a montar algo gracias a la inspiración de otros, ¿no? Entonces esto es algo que al principio lo hacíamos pues casi intuitivamente porque nos interesaba el contenido a nosotros mismos, éramos del target del propio podcast, y después lo hemos hecho por la responsabilidad que nos genera toda la gente que nos escribe, ¿no? Al final pues no es fácil conseguir generar un canal de contenido que siguen entre 50 y 70.000 personas de una forma como muy fiel, entonces pues eso nos hace que tengamos la responsabilidad de seguir haciéndolo y seguir mejorándolo, como todo lo que hacemos, ¿no? Luego, aparte de eso, por el camino hemos descubierto muchos efectos positivos para lo que nosotros hacemos. Desde luego nos llegan muchos emprendedores que buscan inversión y que les gustaría que los acompañáramos, pero también nos llega mucha gente que quiere trabajar con nosotros. Entonces, mucha de la gente que contratamos en Factorial es gente que nos ha conocido y nos ha seguido y nos conoce bien, de hecho, gracias al podcast, ¿no? Entonces, qué mejor que ahorrarnos todo este onboarding con los empleados que contratamos, porque ya conocen un poco cuál es nuestra cultura y nuestra visión. Lo primero, impacto, que lo que hagan importe. De alguna forma u otra, esa empresa tiene que ser relevante. No puede ser solo una intención, tiene que haber conseguido algo. Y hay empresas que lo consiguen con facturación, otras con beneficios, otras con empleados, otras con inversión y otras con uso, ¿no? Por ejemplo, hemos entrevistado empresas muy pequeñitas, pero que todo el mundo conoce, pues también son relevantes porque cómo han conseguido generar tanto conocimiento en el mercado.
y lo que buscamos de esas historias son aprendizajes. Nosotros antes explicábamos que nos encanta estudiar, somos obsesos del aprendizaje, estamos constantemente buscando formas de educarnos y de aprender y luego de compartirlo, ¿no? Con lo cual es preguntarle a estos emprendedores, oye, ¿qué has aprendido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te ha ayudado? ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Y mientras lo aprendemos nosotros en directo, lo está aprendiendo la audiencia que nos escucha. Con lo cual es interesante egoístamente y además es muy agradecido porque la gente nos reconoce el valor de ese podcast y nos da mucha energía para seguir haciéndolo. Casi todos los que traemos nos impactan, ¿eh? Y tenemos emprendedores que han generado grandes negocios y otros que han generado negocios no tan grandes, pero que han conseguido generar un modo de vida ostras, que les aporta valor a ellos y a terceros, ¿no? O que han generado marcas que le han cambiado la vida a la gente. Entonces, bueno, es que no sabría decir un nombre particular. Me sabría mal por todos los que no digo. Yo voy a recomendar mi podcast favorito, que no es el de ITNI, porque en este ya estamos Bernat y yo. Es Acquired. Es un podcast en inglés donde dos presentadores no entrevistan, sino que estudian historias de empresas, sobre todo tecnológicas, pero no necesariamente tecnológicas, y explican con un nivel de detalle y de reflexión y de contexto espectacular esas historias de compañías, ¿no? Yo he aprendido mucho, son podcasts de horas, de 3-4 horas algunos de ellos, pero realmente te abren los ojos a industrias o a momentos de la historia en los que yo no tenía ni idea y ahora pues me han abierto esas puertas. Acquired se llama. Yo en cuanto a libros, yo soy muy fan de las biografías y me leo biografías de historias, o sea, lo mismo que hacemos en el podcast, luego me leo biografías que también es el caso de Acquired, ¿eh? O sea, también muchas veces cuentan historias de empresas y emprendedores, pero también hay biografías muy interesantes, pues, por ejemplo, Made in America, ¿no? El de Sam Walton, ¿no? La historia de Walmart, que en su momento pues, fue la empresa más grande del mundo, ¿no? O la historia de Nike, ¿no? La historia de los grandes tech, desde luego me las he leído todas. ¿No? Me gusta leerme en profundidad casos de negocio muy grandes, que han llegado a conseguir mucho volumen y entender por qué, ¿no? Intentar entender por qué, no para replicar